Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre qué pasará con la apelación de los I-220A, las residencias y cierres de corte del CBP-1, el permiso de trabajo, peticiones familiares y los viajes fuera de los Estados Unidos. La primera pregunta, abogado. Si tengo una I-220A, USCIS me daría parol de manera automática si la Corte de Apelaciones dice que fuimos mal procesados, o tendría que yo cerrar mi corte o pedirlo a USCIS. Ok, recientemente, el viernes pasado, se estaba discutiendo un caso en el onceno circuito en que el abogado Mark Prada había presentado una demanda para discutir los casos que habían sido procesados y los habían soltado con una I-220A. Entonces, ese caso, aunque hubo varios argumentos, todavía no hay una decisión final del tribunal apelativo. Entonces, habría que ver exactamente cómo el tribunal apelativo va a manejar su decisión, porque hay varias vertientes. Ellos podrían tomar una decisión final que, por ejemplo, sea favorable y que determinen que sí, que los casos que fueron procesados con I-220A fueron mal procesados y que debieron haberles otorgado el parol. Eso es una decisión positiva, pero también está la vertiente de que ellos pueden tomar la decisión de devolver el caso al Tribunal Apelativo de Inmigración, al BIA, Board of Immigration Appeals. Esa es otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que si se gana el caso, el gobierno, o sea, el Departamento de Justicia, los abogados pueden apelar esa decisión al Tribunal Supremo. Así que para tratar de contestar esa pregunta, me parece que es un poco prematuro porque no sabemos exactamente cómo va a bajar la decisión del Tribunal Apelativo del onceno circuito. ¿Qué puedo hacer si soy I-220A sin corte y solicité de la residencia desde hace un año? Eh, si no tiene corte y solicitó la residencia con una I-220A, yo le diría que espere. Es más bien, esa sería la estrategia, esperar a que se determine finalmente cómo van a manejar los casos de I-220A y que tenga paciencia. Abogado, nos plantean. Cuando yo entré por el mar no solicité asilo, pero me hicieron miedo creíble y me dieron parol. Y obtuve la residencia por la ley de ajuste cubano. Fui a Cuba a finales de julio. ¿Pudiera tener problemas con la revisión de las residencias que se están haciendo ahora? Ok, bueno, ahora van a haber unas revisiones mucho más exhaustivas, mucho más en detalle. Quieren ver si las personas cuando llenaron sus solicitudes mintieron, cometieron algún tipo de fraude. Entonces, estamos viendo de que tienen que tener mucho cuidado las personas que viajen si en un momento dado, cuando ellos entraron, le hicieron el miedo creíble y esa persona, cuando la entrevistan, dice que tiene temor de ser regresado a su país de origen. Entonces, o en el caso de una persona que haya hecho un proceso de asilo y luego ese caso de asilo fue cerrado y continuó un proceso de residencia, ya sea a través de la ley de ajuste cubano o otro tipo de ajuste, tiene que tener cuidado porque sí puede ser un factor que pueden considerar en un futuro cuando estén revisando las residencias y también en un futuro si esa persona solicita a la ciudadanía, también es un proceso que pueden revisarlo con mucho detalle y le pueden cuestionar sobre por qué regresó a Cuba, si había hecho un proceso de asilo o había hecho un miedo creíble y dijo que tenía temor de regresar a su país de origen. Nos preguntan, soy Arriving Alien CBP, ¿sería prudente hacer una moción de cierre de corte a tan solo un mes de haber aplicado a la residencia? ¿O recomiendan dejar madurar el caso al menos 6 meses en USCIS? Tengo miedo de que USCIS cierre mi residencia administrativamente y me quiera dejar a merced de la corte. Ok, sí, la persona puede intentar hacer un cierre en la corte, eso va a depender de cómo el juez lo quiera manejar. En la corte de Miami hay varios jueces que sí están cerrando los casos de corte con personas CBP-1 que entraron y están haciendo su proceso de residencia. Hay otros jueces que no los están cerrando, así que eso va a depender de cómo el juez específico en el caso de esa persona quiera manejar el caso, el cierre en la corte. Pero sí lo puede intentar. Lo otro es que no necesariamente si tiene CBP-1, la persona cuando le marcan los cargos, en el NTA le marcan que es un arriving alien, eso significa que UCIS tiene jurisdicción para adjudicar su caso independientemente de que la persona tenga un caso abierto en corte. Nos dicen, uno tiene derecho a una extensión del permiso de trabajo si aplicó antes del 30 de octubre. En mi caso apliqué el 15 de octubre en la categoría C09.
Si la persona hizo su aplicación del permiso de trabajo antes del 30 de octubre del 2025, sí tendría esa extensión, no tendría ningún tipo de problema. Dicen que algunos cónsules están pidiendo de todas maneras el I-601A, aún sin presencia ilegal. ¿Es esto cierto? Hasta donde yo tengo entendido, no. El I-601A, el perdón, lo piden cuando la persona entró a los Estados Unidos y acumuló presencia ilegal. Entonces, eso es un perdón que se hace desde aquí, desde los Estados Unidos, para tratar de subsanar ese hecho de que esa persona acumuló presencia ilegal. Pero hasta donde yo tengo entendido, si esa persona no acumuló presencia ilegal, no deberían pedirle el I-601A a nivel consular. Tengo I-220A en corte. Si le envío mi aplicación de residencia a la corte, ¿tengo que pagar a la corte además del pago de la residencia? Sí, eso es correcto. Bajo los nuevos reglamentos, si la persona va a solicitar su residencia directamente con la corte, no solamente tiene que pagar los aranceles de la residencia, que son $1,440, además de eso tendría que pagar aranceles adicionales de $1,500. O sea que es considerablemente más caro hacer el proceso de residencia en la corte, porque sí tiene que pagar aranceles adicionales que serían $1,500 por encima de los que normalmente se pagan, que son los 1,440. Nos plantean, soy CBP, hace 219 días que apliqué el permiso de trabajo y 282 a la residencia. ¿Cuánto más se puede demorar? ¿Se sabe si los permisos de trabajo del CBP están llegando? Algunos han estado llegando, pero ahora con las nuevas revisiones, el proceso de verificación que están haciendo, pues puede ser que esos procesos se tarden un poco más de tiempo, igual con las residencias. Así que debe tener calma. Soy I-220A y tengo la petición I-130 por mi mamá residente desde el 2022. Soy hija mayor de edad. ¿Cómo ella pudiera hacer el perdón I-601A? En todos los casos de I-220A hay que hacerlo. Ok, no hay que hacer un perdón en todos los casos si la persona no acumuló presencia ilegal. El I-601A es un perdón para aquellas personas que hayan acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos. Un ejemplo, una persona que entró y, por ejemplo, hizo un asilo antes de los 6 meses, pues no acumuló presencia ilegal y entonces, por lo tanto, no necesitaría ese tipo de perdón I-601A. Ahora, eso hay que verlo caso a caso, porque no es una cuestión automática que todas las personas que tengan una petición pendiente y que sea aprobada tienen que pedir un perdón I-601A. El procedimiento, como funciona es, una vez le aprueben la petición de su mamá, la I-130, si la persona no está en corte pues, y no acumuló y acumuló presencia ilegal, entonces una vez aprueben la petición, tienen que hacer ese proceso que es el perdón I-601A. Si la persona está en corte, tiene que hacer otro paso que es tratar de cerrar el caso, ya sea administrativamente o terminar totalmente el caso en corte para que pueda solicitar el perdón I-601. Si entré por CBP y apliqué la residencia hace 9 meses, ¿hay alguna esperanza de que todavía me la den? Sí, definitivamente hay esperanza. Lo único es que, como mencionamos anteriormente, los procesos de verificación ahora son mucho más rigurosos y eso es un proceso que va a tardar más tiempo. ¿Cuánto tiempo específicamente? No sabemos. Por ahora hay que tener paciencia y ver exactamente cómo se van a manejar esos casos. Si soy CBP con corte y envío el formulario para actualizar mi dirección, ¿tengo también que enviárselo al fiscal? ¿El cambio de dirección me pudiera perjudicar? El cambio de dirección con la corte es que por ley la persona una vez se muda tiene que hacer un cambio de dirección con la corte, que es el formulario EOIR 33 dentro de 5 días de haberse mudado. Y también es necesario que notifiquen al fiscal, a la oficina del fiscal con la nueva dirección. Si le perjudica o no, no, absolutamente no. Es un requisito que tienen que llevar a cabo. Tienen que mantener al tribunal informado en todo tiempo de su nueva dirección. Nos plantean, entré por CBP y me casé con un ciudadano. Hice mi entrevista por ajuste de estatus el 21. Al finalizar el oficial me dijo que tengo todo para tomar una decisión y que esperara una respuesta en un lapso de 30 días, porque tenía que hablar con un supervisor porque me casé antes de cerrar mi corte.
Y como tengo corte, tengo una posible orden de deportación. ¿Pueden negarme la residencia por tener corte abierta? Ok, si la persona entró con CBP-1, la jurisdicción deben haberle marcado en los cargos, como él es un arriving alien, y entonces la jurisdicción es con el servicio. O sea, por ese hecho de que tenga la corte abierta, no deberían negarle el caso. Ahora, hay que ver si esa persona, como está explicando, se casó durante el proceso en que tenía un proceso de deportación en corte. Entonces, hay una presunción en la ley que esa persona se casó para tratar de arreglar su situación migratoria. Eso es diferente en ese caso el oficial de inmigración podría solicitarle que haga lo que se llama un formulario de una exención bajo la sección 204G para que la persona explique que ese matrimonio es un matrimonio de buena fe y que es un matrimonio que se está llevando a cabo por amor y no para obtener un beneficio migratorio. Entonces puede ser que el oficial que hizo la entrevista le dijo que tenía que consultar con el supervisor por ese detalle, pero no necesariamente porque la persona tenga un caso en corte le van a negar su proceso de residencia siendo CBP-1. Ahora, si es recomendable si la persona pudiera tratar de solicitar el cierre en corte. Hay jueces que sí otorgan el cierre y hay jueces que no. ¿Cuánto tarda en llegar la residencia por petición familiar si la petición la hace un hijo ciudadano? Actualmente está tardando alrededor de un año en ese tipo de petición, cuando es una I-130, un ciudadano pidiendo a su hijo. Está tardando alrededor de un año. Puede ser entre 12 hasta 15 meses. ¿Una persona IR1 puede viajar a Cuba? Ok, el IR1 es un ciudadano americano pidiendo a un cónyuge. No debería tener problema, pero tenemos que tener en consideración si la persona en algún momento solicitó asilo y después lo retiró. Y entonces si esa persona había hecho una solicitud de asilo, pues sí le pueden cuestionar cuando viaje a Cuba y regrese, pues podría ser un factor que le podrían cuestionar el por qué viajó a Cuba si había hecho un proceso de asilo anteriormente. Así que habría que ver los detalles del caso si ese es esos son los hechos. ¿La persona que tiene I-220A con fecha de corte puede aplicar a la residencia? Ok, la persona que tenga una corte y entró con I-220A sí puede solicitar la residencia. Ahora bien, tiene que hacer el argumento de por qué el juez debe adjudicar su caso si no tiene un parol. Se han hecho argumentos utilizando el caso de Matter of Q. Lee. Hay jueces que no están acogiendo el planteamiento, pero de que la persona puede solicitar el proceso en corte de residencia, sí lo puede hacer. ¿Qué es el I-601A? Yo tengo que hacerlo si estoy esperando que mi hija sea ciudadana para que me haga una petición. Ok, perdón I-601A es el perdón que se hace cuando la persona ha acumulado presencia ilegal dentro de los Estados Unidos. Tenemos que ver que las personas que pueden otorgar ese perdón, o sea, en inglés se le llama los qualifying relatives, tienen que ser o padres o cónyuges. En este caso, si es la hija que está pidiendo a la mamá, no califica para hacerle el perdón I-601A. Yo puedo, aún siendo residente, pedir el perdón I-601A a mi hijo menor de 21 años. Ok, si es la madre residente pidiendo a su hijo menor de 21 años, hay que ver qué edad tiene el niño, porque el niño puede acumular presencia ilegal después de los 18 años. O sea, si está entre los 18 años y los 21 años, o sea, hay que ver exactamente la edad del niño, pero sí, si acumuló presencia ilegal a partir de los 18 años, sí, la madre le podría hacer el perdón, el I-601A. Entré con I-220A y tenía cita con ICE en el 2026, pero me la cambiaron para el 2028. ¿Qué me recomienda? Que espere, eso no es nada malo. De hecho, puede ser un factor positivo el que le hayan extendido el tiempo y no le hayan dado una cita con ICE hasta el 2028. Que tenga paciencia, pero eso sí, es muy importante que no falte a su cita de ICE. Que se asegure de comparecer ese día que la están citando, esa nueva cita, porque de no comparecer sí podría tener problemas. Muchas gracias por la información, abogado. Buenas tardes. Muchas gracias.